Hola, ¿cómo están, estimados y amados hermanos del Señor? Nosotros muy bien, aquí listos para traer el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, hoy domingo ya sabemos todas las noticias, los cambios. Nos ha llegado el CBU del gobierno. Así que ya está todo decidido. No hay mayor cambio en las reuniones aquí en Capital Federal. Se pueden seguir haciendo las reuniones según el templo con el 30% del espacio. Se puede ocupar el 30%. Y con la separación de banco a banco. Es decir, eso no ha cambiado. Las reuniones seguirán siendo así, los templos siguen abiertos. Lo que ha cambiado es el horario de cese de actividad y de movilización en las calles, que comenzaría a las 11 de la noche. A las 11 de la noche se cierra todo, los negocios, todo, se para todo, y los que están en unos restaurantes pueden terminar de comer y a las 12 ya tienen que estar en casa, salvo los que trabajan, que tienen que limpiar. Bueno, esos están permitidos que vuelvan a la casa un poco más tarde. Porque esto no es un toque de queda, es un cese de movilización y de actividades, por supuesto. Si sale alguien a pasear a esa hora, bueno, va a tener problemas con la justicia, porque eso es lo que está tratando el gobierno de que no haya. Por otro lado, hay restricciones en el transporte. Solamente los esenciales podrán movilizarse a partir de las 6 de la mañana durante el día, los escolares, los maestros, los esenciales, ¿cierto? Entonces ahí, para congregarse, vamos a estar atentos a ver cómo podemos llegar hasta los templos, hasta las iglesias. Ese es el único inconveniente. De todas maneras, hay que averiguarlo. Muy bien. Hoy domingo estamos al revés que antes. El domingo ahora cerramos el tema que comenzamos a hablar el miércoles. Antes que cambiáramos este horario, comenzábamos el domingo y terminábamos los viernes. Ahora comenzamos el miércoles o los miércoles el tema, lo seguimos el viernes y lo terminamos el domingo. Y el tema que estamos hablando en estos días es un evangelio diferente. Este era un problema que ya tenía la iglesia primitiva y los apóstoles, muy especialmente Pablo y todos los demás, Pedro, Juan. En casi todas sus cartas mencionan algo de la gente que tiene otro mensaje, de la gente que presenta otro evangelio que no es el evangelio de Jesús. Entonces, vamos a leer para retomar por aquellas personas que no han podido estar estos días mirando y escuchando. Hoy domingo por ahí pueden estar más personas, más tranquilos en casa. ¿De dónde tomé esta idea? Del evangelio, de la palabra de Dios. Vamos a ir a Gálatas, recordamos el texto que tomamos para comenzar, donde Pablo dice: estoy maravillado, asombrado, impresionado, dice Pablo en el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, ya en aquel entonces se habían levantado otros con otro mensaje, con otra palabra, con otras buenas noticias según ellos, y que los apóstoles veían que no era la palabra de Dios. Un evangelio diferente.
Versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Es decir, tuercen la verdad y desvían la vista del Salvador a los que necesitan la salvación. Es decir, los que te tienen que arrepentir de sus pecados y recibir a Cristo, miran hacia otro lado por el nuevo evangelio que quieren proponer esta gente. Es decir, lo alejan de la verdad y le presentan una mentira. Versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir contra Dios. Sea expulsado, sea rechazado. Versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica el diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea contra Dios. Y Pablo termina este corto mensaje aquí, estos versículos, diciendo de alguna manera, ¿por qué cambiaron el evangelio? ¿Por qué están predicando otro evangelio estos hombres, estas mujeres? Porque querían agradar a los hombres. Lo dice acá versículo 10. Dice pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y más que nada a nosotros nos preocupa que hoy en día hay en Internet, que por un lado es una bendición, pero por otro lado, el diablo levanta carpa por todos lados. He visto en Internet tantos mensajeros y tantos mensajes tan torcidos de la verdad, tan alejados de la verdad. Y otros que engañan muy fácilmente porque el que se presenta como un siervo o una sierva de Dios, y el mensaje que presenta no es la salvación de Cristo, sino que están en un mensaje de oferta, de un evangelio pensado en el hombre, en que el hombre sea feliz, el hombre sea sano, el hombre sea próspero, el hombre no tenga problemas en el hogar, es decir, que el hombre sea sin problemas viviendo en este mundo, y ese no es el mensaje de Dios. Porque el mundo está como está, no porque tiene la culpa Dios, sino porque el hombre se apartó de Dios. Y la única manera de que este mundo cambie es que el hombre vuelva a Dios. La palabra arrepentirse quiere decir dar la vuelta y volverse. ¿Volverse a dónde? A Dios. Arrepentirse es que si ibas para allá, ahora vuelves. Si te alejaste de Dios, arrepiéntete y vuelve a Dios. Busca a Dios. Estamos todavía en el tiempo que la Biblia llama tiempo de la gracia. Tiempo que Dios está dejando pasar por alto el pecado de todos los hombres y todavía está permitiendo que los llamados por Él, los mensajeros, las mensajeras, lleven la palabra de Dios, lleven el evangelio de la salvación de Cristo. La salvación solamente viene por Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Puede tener una religión nueva, puede tener otro Salvador, puede tener otro intercesor, pero no tiene la vida. La vida está en el Hijo de Dios que se llama Jesús. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Está clarísimo. Tanto el miércoles como jueves hemos hablado un poquito de los mensajeros y el mensaje. En Internet hay algunos, por allí usted lo va a encontrar, que dicen que no es importante el mensajero, que lo que importa es el mensaje. Si el mensaje es correcto, no importa el mensajero. Y eso no es la verdad, hermanos. Por eso Dios elige a sus mensajeros. Los que se postulan solos, los que se levantan solos,
los que tienen un buen sentir de predicar por sí solos. Estos no los quiere Dios. Dios llama a sus mensajeros. Ya hemos leído este texto. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Primero dice para que tengáis fruto y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y luego dice para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Es decir, a los que Él escoge, a ellos escucha. Porque estos que escoge Él, lo escuchan a Él. Y hablan lo que Él quiere que hablemos o que hable. Entonces, hermanos, hay mensajeros corruptos. Hay mensajeros que su vida borra todo lo que dice. Hay mensajeros que tuercen la verdad. Hay mensajeros que predican la mitad verdad, la mitad mentira. Hay mensajeros, y termino esto, lo que es mitad mentira y mitad verdad es todo mentira, porque la verdad no necesita una porción de mentira. La verdad es la verdad. Hay mensajeros que están presentando un mensaje que agrade a los oídos de los hombres. Esto es lo que dice Pablo acá. Si yo quiero agradar a los hombres, dejo de ser un siervo de Dios. O agrado a Dios o agrado a los hombres. ¿A quién servimos? Y hemos estado viendo cómo los mensajeros, a veces por temor a la gente que los rechaza, por temor a la gente que los persiga, por temor a las autoridades que hasta le prohíban o los quieran meter presos o otras cosas, cambian el mensaje. ¿Para qué? Para agradar al oído de esos hombres. Y hemos estado diciendo que en este último tiempo, desde la ONU, las Naciones Unidas, están planeando a ver de qué manera pueden hacer callar a los mensajeros que tienen el verdadero mensaje. Ahora, ¿qué es lo que le molesta a esta gente? Hermano en Cristo y hermana en Cristo que me escuchas, ¿por qué tanto odio con la gente que lleva el mensaje de Dios? ¿Por qué? La Biblia dice que desde Juan el Bautista, que lo decapitaron, a Jesús lo crucificaron, a los apóstoles lo mataron, y uno sigue hasta los días de hoy. Y en los días de hoy la gente que predica la verdad es perseguida, es estorbada. Y van a venir días más fuertes cuando van a meter preso a algunos de nosotros y a otros lo van a amenazar. ¿Por qué tanto odio? ¿Qué es lo que le molesta a esta gente? Lo que le molesta es el mensaje. Lo que le molesta es el mensaje de Dios. No quieren someterse a Dios. El hombre sigue en rebeldía. Se muere en el cuerpo. Sale su alma y su espíritu y sigue en rebeldía sin saber que está eligiendo su estado eterno. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Esto sí que es la verdad. Ahora, yo estoy tratando de finalizar este mensaje porque la semana que viene vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar de otro tema. Pero a esta gente que está escuchando un mensaje diferente, cuando llegan a escuchar el verdadero mensaje, se enojan. ¿Por qué? Porque el verdadero mensaje de Dios es confrontativo. Usted va a encontrar que Dios no solamente regala la salvación, porque la salvación es un regalo. No es que yo tengo que hacer un sacrificio, como dicen las religiones, sino que yo tengo que aceptar y obedecer a Dios. Esto es sencillamente esto. Y porque es tan fácil, se torna difícil para los hombres y las mujeres porque no quieren someterse a Dios. Ahora, estamos llenos de religiones. La ONU está armando su propia religión para unificar las religiones. Los que tenemos el mensaje de Dios no tenemos una religión, tenemos un reino y un rey.
Entonces, no respondemos a una religión, respondemos a un reino. Las religiones se podrán unir dentro de muy poco, pero los que tienen el mensaje de Dios no se podrán unir, porque no responden a una religión. La palabra religión se traduce esfuerzo del hombre por llegar a Dios, y la palabra salvación se traduce esfuerzo de Dios por llegar al hombre. ¿Qué es lo más valedero? ¿Qué es lo más necesario? Es lo que Dios hace por el hombre, no lo que el hombre hace por llegar a Dios. Por más esfuerzo que haga el hombre, no va a llegar a Dios. Y la Biblia dice que Dios no quiere sacrificios, sino que quiere obediencia. La palabra reino significa gobierno. Y Dios quiere gobernar al hombre, y el hombre dice, a mí no me gobierna nadie, sin darse cuenta que Satanás lo está gobernando como él quiere. Y que los hombres están gobernándose a sí mismos unos a otros como ellos quieren. Qué fácil sería que volviéramos a Dios, ¿verdad? Pero bueno, el mensaje verdadero no es aceptado por los hombres. Y cuando algunas religiones escuchan la verdad, algunos pocos se vuelven a la verdad, pero otros pocos o otros muchos lo rechazan. Estamos en un tiempo cuando Dios está requiriendo que el mensaje sea limpio, justo, santo, puro. Si bien es cierto que Él elige a los predicadores, que Él elige a los mensajeros, y los mensajeros de Dios no llevan un papel escrito, lo tienen que decir verbal. El mensaje que tiene de Dios, el mensajero y la mensajera de Dios, no es que lo tiene escrito. Es un mensaje que Dios le da, que lo tiene que hablar, lo tiene que transmitir en forma hablada. Es por eso que el mensaje está expuesto a través de la vida. Mire qué diferencia. El mensajero del mundo, supóngase el cartero, puede ser un tipo, un ladrón, un sinvergüenza, un violador, pero cuando le deja la carta usted no lo ve a él. Usted recibe la correspondencia y a lo mejor esa carta tiene buenas noticias, pero nunca le vio la cara al cartero, se la dejó en el buzón. Pero cuando se habla de los mensajeros de Dios o las mensajeras de Dios, ellos van en presencia, en personal. Ellos no dejan una carta y usted no. Ellos van, hablan delante de usted. Usted los ve a ellos. Usted sabe cómo viven. Usted sabe quiénes son. Por eso el mensajero es tan importante como el mensaje. La vida predica más que a veces que las palabras. Y por supuesto, el mensaje de Dios, como es un mensaje que vino del cielo, y es una palabra para un pueblo especial, porque los que escuchan y vienen a Dios, la misma Biblia dice, estos son los que oyen a Dios. Y su espíritu toma vida porque oyen a Dios, en el espíritu. Los que rechazan a Dios no oyen a Dios, porque sus espíritus y almas están muertos en el pecado. Pero vamos a ver algunos textos, con la ayuda del señor director, lo vamos a hacer trabajar. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan, capítulo 6, versículo 63. Mire lo que dice acá. El Espíritu del hombre y el de Dios, el Espíritu es el que da vida. Es decir, si mi espíritu sale del cuerpo, mi cuerpo se muere. Porque el que me da vida al cuerpo es el Espíritu. Esto pensando en el espíritu del hombre. El espíritu, dice, es el que da vida. La carne y hueso, para nada aprovecha. Y un día va a terminar abonando la tierra.
Y dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que la palabra de Dios no solamente es una palabra común. Usted no está oyendo una palabra, un mensaje común. El mensaje de Dios tiene espíritu. La palabra que usted oye de Dios está acompañada con el Espíritu de Dios. Y porque el Espíritu de Dios va con la palabra, cuando la palabra entra en su alma y en su espíritu, cuando esa palabra maravillosa que tiene espíritu entra en mi espíritu y en mi alma, toma vida en mí y me transmite vida a mí. Por eso la persona que escucha, oye y acepta la palabra de Dios y va a Cristo, cambia. Cambia. Y esto lo hemos visto, lo hemos oído testificar de los mismos que cambiaron, borrachos que no toman más, drogadictos que no se drogan más, violadores que no violan más, ladrones que no roban más. ¿Por qué? Porque la palabra que escucharon, el mensaje que recibieron de algún mensajero o mensajera de Dios, tenía espíritu y tenía vida. Y eso cambió su espíritu y su vida. Y como el Espíritu Santo que entró por la palabra queda dentro de las personas que reciben a Cristo, sigue trabajando ahí y sigue haciendo cosas maravillosas. Esto está en Isaías. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, por el profeta Isaías. No volverá a mí vacía, sino que hará. Ese verbo hacer ahí, hará, lo voy a subrayar, mire. Ese verbo hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, Dios envía su mensaje con sus mensajeros y esa palabra, como tiene espíritu y tiene vida, cuando la persona la recibe, trabaja y hace. Dice, hará lo que quiero, dice el Señor. Y va a volver a él la palabra, y no va a volver vacía, va a volver con almas, con personas que fueron transformadas por el Espíritu de Dios. Almas que escucharon esta palabra. Es decir, cuando el mensajero y la mensajera de Dios da la palabra correcta de Dios y cae en buena tierra, como dice la Biblia, cae en almas sedientas y hambrientas de Dios, esa palabra le da vida a la persona, le da espíritu y esa persona cambia. Esa persona es transformada. Esa persona se produce allí una metamorfosis interna en la persona y de ser una persona vieja, abrumada, con costumbres feas, pasa a ser una persona nueva, con nuevas ganas de vivir, con nuevos deseos de hacer cosas lindas y de obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que le cambió? La palabra, que tiene espíritu y tiene vida. Y fue enviada por Dios a través de un mensajero y una mensajera de él. Y que en el momento que la recibió, la palabra comenzó a trabajar. Cuando usted le da la palabra a un vecino, a un amigo, a un familiar, aunque usted no vea cambios enseguida, permítame decirle que la palabra que le dio va a estar trabajando. La persona se va con esa palabra y Dios dice, mi palabra no vuelve vacía. Hará todo lo que yo quiera y para lo que yo le envíe. La envió para salvar las almas. Las almas se van a salvar. Gloria a Dios. Pero quiero leerles 2 versículos más, muy especialmente para que
para que veamos la importancia del mensajero y del mensaje de Dios. Vamos a ir a Jeremías, Antiguo Testamento. Jeremías fue llamado por Dios para llevar el mensaje de la palabra del Señor al pueblo de Dios que lamentablemente no estaba obrando bien. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Dios le hablaba a Jeremías que lo había elegido desde el vientre de la madre, ¿no? Los que han leído la Biblia saben esto. Antes de que naciera, él ya lo había elegido, pero estaba esperando la respuesta de Jeremías. Y Jeremías comienza a poner pretextos, tenía miedo de llevar el mensaje de Dios. Y dice en el versículo 6, vamos a leer el versículo 6 después el 7, dice, y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Estaba diciendo, no tengo palabras, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cómo voy a llevar un mensaje que no lo tengo? Y dice Dios en el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Aquí, en este versículo sobresale la palabra todo. Nada de menos o más, sino todo. Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, el mensajero no puede ni quitar ni agregar. Además, cuando uno dice, ¿qué voy a decir? En el momento que tiene que hablar, el Espíritu Santo le empieza a dar palabras. Y es la experiencia de todo creyente, que cuando está delante de una persona y empieza a testificarle y a darle el mensaje de Jesús, empieza a hablar el creyente, y uno mismo se da cuenta que no planeó hablar eso, y algunas cosas que dijo ni siquiera la tenía registrada en su memoria, ni siquiera se acuerda haberlas leído. Es que Dios está cumpliendo con lo que dice acá Jeremías. Yo pondré palabras en tu boca y tú dirás todo lo que yo te diga y todo irás a todo donde yo te mande. No se preocupe. Si usted ha sido elegido y elegida por Dios, no solamente fue elegida para llegar al cielo un día y ser salvo para la eternidad, ha sido elegida y elegido para que lleve el mensaje que le salvó a usted, que lo lleve a otro. Ese es el mensaje de la salvación. Pero no otro mensaje. Mire, algunos vienen a nosotros porque saben que Dios está con nosotros y ellos están enfermos y nos piden oración. Oremos por ellos. Pero antes de orar por ellos, denle el mensaje de la salvación y explíquele que nosotros tenemos una respuesta de Dios cuando oramos, porque hemos recibido a Cristo y Él cambió nuestra vida. Ellos tienen que saber la verdad. Dios, su Hijo Jesús, no son curanderos. Dios no es un curandero. Dios no es el Banco Internacional del Cielo y del Mundo. El Banco Mundial. No es el que provee a todos los necesitados. No. Dios contesta a la fe, a los que creen en Él. El mundo está lleno de necesidad. Pero recuerde esto. Dios responde a la fe. Si usted cree que el Hijo de Dios es su Salvador y lo recibe como tal, entonces sí, no solamente recibió el mensaje, también recibió a Dios. Otro texto, Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. A ver, Apocalipsis
Me saltó la máquina. Un momentito. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, los que tienen Biblia me están siguiendo del otro lado de cámara, ¿eh? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Está diciendo el mismo Dios, ¿eh? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, no entrará al reino de los cielos. Y el versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, si alguno quiere traer un mensaje diferente al que está escrito, Dios lo va a borrar a él del libro de la vida, lo borrará de la eternidad, lo va a mandar con Satanás y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no dieron el mensaje que él quería que dieran, porque no hablaron lo que él quería que hablaran, porque no transmitieron lo que él quería que transmitieran, porque no vivieron lo que él quería que vivieran. Y eso está escrito en el libro que le llamamos la Biblia. Mi estimado amigo y hermano, está escrito que si el mensajero es importante, el mensaje también es muy importante. Hay muchos evangelios hoy, pero verdadero evangelio hay uno. Hay muchos salvadores, intercesores, religiones. Mire, para ser dulce tenemos, pero hay un solo Salvador. Un día estaba hablando con un político y le dije, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tendría que decirle al presidente que salga al balcón de la Casa Rosada, aquí en la Argentina, y diga desde el balcón, ciudadanos, lean la Biblia es la palabra de Dios. Y me dijo, no lo podemos hacer y no lo puede hacer el presidente, porque, bueno, tenemos musulmanes, tenemos mahometanos, tenemos muchos que no están conforme a la Biblia y nosotros somos, gobernamos para todos, bla, 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 bla. Digo, se van a tener que decidir. Si ustedes se decidieran por una, Dios bendeciría no solamente sus vidas, sino que bendeciría a la nación. Porque lo dice la Biblia. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero ¿cómo podemos tener como herencia a las naciones si no predicamos la verdad? Y si la verdad es una, ¿por qué queremos quedar conforme con todos los demás? Porque esa persona que me estaba escuchando dice, no, yo soy muy creyente, yo leo la Biblia, pero nosotros gobernamos. Bueno, si usted sabe que la verdad es una, y usted sabe que por la verdad se va al cielo, ¿por qué no le dice la verdad al resto sabiendo que se van a ir al infierno? Porque quiere votos, quiere aplausos, quiere alegrar al pueblo, que estén contentos con usted. Mire, yo tengo muchos que me odian porque yo predico la verdad, pero todos aquellos que han escuchado la verdad, un día estarán agradecidos por haber escuchado la verdad y tener a Cristo en el corazón. La palabra de Dios tiene autoridad en sí misma. Y cuando alguien la recibe, y cuando alguien hace la voluntad de Dios y tiene a Cristo en el corazón, cuando dice algo de parte de Dios, se cumple. Yo le voy a leer algo respecto a esto, de que cuando un creyente verdadero, una creyente verdadero dice algo creyendo en la palabra de Dios, se cumple. Esto lo dijo Jesús. Mire, San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 23. San Marcos 11, 23, prometo que este es el último texto y después vamos a orar. Dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga,
le será hecho. Jesús viene hablando de la importancia de tener a Cristo adentro, de creer y obedecer a Dios. Y cuando uno obedece la palabra y cree en la palabra y tiene a Cristo en su corazón, comienza a predicar la palabra. Y cuando uno da órdenes conforme a la palabra, creyendo en la palabra de Dios, es hecho. Mire, lo dice Jesús, no lo dice Pintapolín ni Cachipuchi. Lo dice Jesús. Jesús dice que si cree en el Señor, si tiene a Cristo en el corazón, cuando da la palabra, lo que diga creyendo será hecho. Y esta palabra va para ti, mi estimado hermano. Tú que predicas, tú que anuncias, lo que digas. Si le dices a alguno vas a ser salvo cuando recibas a Cristo y esa persona recibe a Cristo, tenga la plena seguridad que será salvo. Y si dice que será sano luego, también será sano. Y tú que me estás mirando, que todavía no has recibido a Cristo, mira, esta es una vida maravillosa. Lo que pasa es que el mundo rechaza a Dios. Pero si recibes a Cristo, tú también tendrás esta autoridad. La autoridad de Dios, la autoridad del reino de los cielos, del gobierno de Dios que está sobre todos los gobiernos. Una vez que recibas a Cristo y que conozcas al Cristo y el mensaje verdadero de Dios, todo lo que digas luego será hecho y respaldado por Dios. Y esto es lo maravilloso. Si nunca has invitado a Cristo a entrar en tu corazón, yo te invito a que lo hagas. Y si lo quieres hacer y me dices, ¿cómo hago? Yo te voy a guiar en oración. Oro despacito para que me sigas. Esta oración, hazla pensando en Dios. Piensa en ese Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario y piensa en el Padre que está en el trono esperando que lo recibas. Ahí, sentado, el Rey de Reyes, con una corona de oro, rodeado de ángeles y de música celestial. Él está esperando tu voz, está esperando tu decisión. Ora conmigo. Padre eterno, en esta hora quiero recibir a Jesús en mi vida como mi Salvador. Quiero que Él me salve. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis errores. Perdona mis rebeliones. Perdona mi ignorancia. Y ayúdame a comenzar a ser sabio en tu camino. Recíbeme tú, Padre, en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te doy gracias, Padre eterno, porque yo sé que tú siempre me oyes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si lo has hecho de corazón, cuando salgas del receptor, ve a un lugar a solas, sigue hablando con Dios. Consíguete una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Vas a encontrar a Jesús caminando por las calles de Galilea, por las calles de Jerusalén. Conocerás al Cristo que vive ahora dentro tuyo y no vas a poder dejar de amarle cuando lo veas morir por ti en la cruz del Calvario. Dios te bendiga. Recuerde que estamos domingos, miércoles y viernes a las 21 horas por este mismo link, YouTube, Facebook e Instagram. Y al pueblo de Dios que me ve, ruego a cada uno de ustedes, hermanos, que han sido llamados para ser los mensajeros del Señor, que lleven el mensaje en estos días. Vayan por las calles, prediquen cuando están en la cola del banco, cuando están en la cola del supermercado, cuando están, no sé, donde estén, en la escuela, en el trabajo. Hablen de Jesús, de este Cristo que ha venido desde el cielo para morir por los pecados de los hombres, para que los hombres puedan volver a tener comunión con Dios, y ha resucitado para que sepamos
que si Él resucitó, luego los que creemos todos resucitaremos para gloria. Padre, bendice a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, y que cada uno en el lugar que se encuentren en este momento sean llenos de tu Espíritu Santo, llenos del fuego, y que tú, Señor, le des el mensaje de la salvación de Cristo. No cualquier evangelio, sino tu evangelio, el que cambia las vidas, el que transforma los corazones. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos, y nos veremos el miércoles que viene, Dios mediante.